agarré los 15,000 habitantes, y saqué el gasto de diseño de la localidad. Toda la localidad necesita 58 litros sobre segundo. ¿Sí estamos de acuerdo? En el caso 1, yo diseñé un tanque para esos 58 litros sobre segundo. ¿Sí? Para este caso que fui sectorizando, o bueno, en el otro también sectoricé, pero todos estaban abastecidos por un mismo tanque. Entonces, en ese, ¿qué fue lo que hice? Agarré ese gasto de diseño y lo dividí entre el número de nodos. En este caso, hay dos maneras de que lo podemos utilizar. Uno es, nuevamente, ese gasto de diseño entre el número total de nodos. Los 58 litros entre el número total de nodos. Y a cada usuario le va a llegar la misma cantidad de gasto. ¿Sí me explico? ¿Dónde viene el cambio? A la hora de calcular el tanque. Ya no calculé el tanque con 58 litros sobre segundo, porque no era un tanque para toda la localidad. Lo que hice fue agarrar este sector, sacarle su dato y decir que ese sector solo necesitaba 15 litros sobre segundo. ¿Sí me explicó? Nuevamente. El gasto de cada nodo, aquí como yo lo hice, hay dos maneras de hacerlo. Yo después, ahorita te explico una y después la otra. ¿Sale? Ya tengo el gasto de diseño de toda la localidad, 58 litros sobre segundo. Y ya tracé todos mis sectores, entonces ya conozco todos mis nodos. ¿Sí? Entonces dividí ese número de ese gasto de diseño entre todos los números de nodos. Y eso me dio 0.26. ¿Sí? Porque el usuario, bueno, no es usuario, pero digamos, la demanda horaria, o mejor dicho, el consumo que va a tener este usuario, estas intersecciones de calle, va a ser el mismo que acá, porque todos son usuarios domésticos. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué cambió? El tamaño del tanque. ¿Qué pasa? Si ustedes recuerdan cómo calcular el tanque, es el coeficiente de regulación por el gasto de diseño. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de regulación no cambia, suponiendo que estoy suministrando 24 horas. No cambia. Pero yo no voy a diseñar un tanque para los 15,000 habitantes. ¿Sí me explico? En el caso 1 sí lo hice. Diseñé un solo tanque para toda la población. Aquí no. Aquí voy a diseñar 3 tanques. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Coeficiente de regulación por el gasto de diseño. ¿Sí me explico? El coeficiente de regulación no cambia. Voy a pensar que voy a suministrar 24 horas. Entonces el coeficiente de regulación no cambia. ¿Qué es lo que va a cambiar? El gasto de diseño. ¿Qué voy a hacer? Aquí tengo dos opciones. Una es la que tú dices, buscar cuánta gente vive en esa colonia o en ese sector. Para eso hay unos buscadores, hay unas que les puse por ahí de Data México, me parece. No sé si se los puse, no se los enseñé a usar, pero se puede. Y los argentinos, ustedes tampoco de curioso saber qué les puse. Pero ellos les pueden hacer un polígono y les dice cuánta gente vive ahí. ¿Sí me explico? Esta es una opción. La que yo haría sería, chingue su madre, cuento cuántos nodos hay y los multiplico por el base de mar, y entonces ya me va a dar 15 litros sobre segundo. ¿Sí me explico? Es lo que yo hice. Yo no me quise meter a Data México y empezar a trazar el polígono y el sector. Lo que hice fue agarrar cuántos nodos había, lo multipliqué por el número de nodos, por el base de mar, y ya me dio 15 litros sobre segundo. ¿Sí me explico? Y entonces ya tengo el coeficiente de regulación y tengo el gasto de diseño, pero solo de ese sector. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ya con ese calculé la capacidad del tanque.